Génesis 37. Génesis 37. Si quiere, cierre la puerta y entre y escuche el sermón para que también aproveche el tiempo, ya que somos poquitos. Déjala entreabierta, si alguien llega, pues sabe que estamos en la reunión. Dice Génesis 37. Vamos a leer solo unos versículos, como siempre, porque vamos a mirar todo el capítulo. ¿Por qué se mira todo el capítulo? Sencillo, porque es una historia de un día, todo sucedió en un momento. Entonces, alguien dirá, ¿se puede fraccionar? Claro, pero no da el mismo entendimiento. Acuérdese que la historia es una historia y lo interesante de la historia es conocerla, al menos lo que pasó ese día. ¿Qué pasó ese día? Eso fue un día en la vida de ¿quién? De José y de Jacob y de los hermanos de Jacob. O sea, un día en la familia de Jacob, pero el protagonista va a cambiar. Dice la escritura, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, que es el mismo Jacob, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Santifícanos en ella, Señor, esta mañana. Queremos orar conforme a tu voluntad. Pedirte que mientras tu palabra es expuesta, nuestro corazón sea mudado, Señor, esta mañana como iglesia. Que los que están aquí, Señor, puedan recibir del Espíritu Santo aquello que tienes para nosotros esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. Exaltamos tu gloria. Declaramos tu grandeza sobre los cielos y la tierra. Y te pedimos, háblanos. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque necesitamos oírte en tiempos tan difíciles, donde hay tanta oscuridad en la tierra. Tu pueblo necesita más luz de la palabra y tú la traes porque así está escrito, que donde aumenta el pecado, Señor, también aumenta la gracia, sobreabunda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. El costo de la elección. El costo de la elección. Le cambié el título al sermón el viernes. Tenía un título que decía el hijo favorito y el hijo odiado. Pero mirando bien, es la apertura de la vida de José, de un hombre escogido desde antes de nacer, con un propósito específico. Y él tiene que vivir el costo de la elección. Él tiene que pasar toda su vida, bueno, no toda su vida, me retracto ahí, sino unos años de su vida, porque a la final es un hombre muy bendecido y lo vamos a ver. Pero esos años, 13 o 14 años, fueron el costo de su elección. Después vivió 80 años de bendición, imagínense. De los hombres de la Biblia, él es el hombre que más se parece ¿a quién? A Cristo. De todos los hombres de la Biblia que usted estudia, Abraham, Isaac, Jacob, David, cualquier profeta, él es el hombre más parecido a Jesús de los hombres de la tierra. Más que un Pablo, podríamos decir. Porque él es el tipo de Cristo en el Antiguo Testamento que va a ser revelado en el Nuevo Testamento como Cristo. Él es el mismo Jesús en una tipología. ¿Qué es una tipología? Una sombra en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento se revela. En algún momento vamos a mirar los paralelos en el tema que corresponda cuando haya que hablar de esa parte, pero usted va a notar siempre que él vive, o mejor dicho, Cristo vive lo que él vive, pero Cristo lo vive de una manera ¿qué? Perfecta. Él es el tipo de Cristo más claro en el Antiguo Testamento. Hablábamos de Abraham, el padre de la fe, y destacamos su llamado especial
para ser el padre de la fe, precisamente, valga la redundancia. Luego hablamos de Isaac, hicimos otros sermones de él. Él hace parte de la vida de Abraham, de la vida de Jacob, le estoy resumiendo para retomar la serie. También Jacob nos deja una enseñanza, hablamos de él harto, y fue una enseñanza muy profunda como creyentes, y es ver la debilidad del carácter de un hombre que sufrió gran parte de su vida para ser formado. Jacob sufre mucho y todavía está aquí, ¿no? No ha muerto, aquí está, ahorita vamos a hablar un poquito de él. Dejando claro que todavía su vida va a aparecer algunas veces en la serie de José. Él está ahí, él no ha muerto, él sigue siendo el coprotagonista de la serie. ¿El protagonista es quién? José. Esa es la vida que vamos a estudiar, la vida del hombre llamado José a la luz de las Escrituras. Es muy diferente a la de sus antecesores, porque aquí brilla la providencia divina, el plan perfecto de Dios para redimir a su pueblo. Él es el escogido de entre los hermanos. La vida de José es única en cuanto a lo que él vivió. Ningún hombre en la Biblia vive nada similar. Y ya les dije por qué, porque es un tipo único de Cristo. Y aquí hay algo bonito, vaya entrando en la serie. Hay una lección de la vida de José para nosotros, o varias, pero algo importantísimo, escuche, es en cuanto al perdón. No hay un corazón más perdonador, perdonó a sus hermanos. La misericordia que él tiene, por eso le digo, es un Cristo en esa época. El perdón, ¿quién lo otorga? Cristo. ¿A quién? A sus hermanos, a la iglesia. La misericordia, ¿quién la otorga? Cristo. ¿A quién? A la iglesia. Él hace eso con sus hermanos. Es ver cómo un hombre puede también pasar por alto, ¿qué? La ofensa y el pecado de otros hacia él. Y cómo pasando por alto la ofensa también puede, ¿qué? Obedecer. Muchos pasan por alto la ofensa, pero se quedan quietos con el Señor. No. Usted tiene que pasar por alto la ofensa, pero usted tiene que, ¿qué? Continuar sirviéndole al Señor. Antes de empezar con este estudio biográfico, veamos algunos datos importantes acerca de la vida de José. Del nacimiento hasta sus 17 años, le voy a dar las citas desde el capítulo 30, versículo 24, hasta el 37:2. En esos 7 capítulos vemos su nacimiento y hasta ¿cuánto? 17 años. Vamos a partir la historia desde el momento en que él tiene 17 años. Durante ese tiempo, la familia está en transición. Todos están creciendo, mientras tanto el odio, los celos, la envidia y muchos pecados van creciendo lentamente con la familia. ¿Sí sabían eso, familias? Que dentro de las familias van creciendo los celos, los odios, los pecados, y tarde o temprano se van a manifestar en las familias. No es nada raro. Y está pasando en la vida de José, mientras él tiene del 1 a los 17 años, sus hermanos son más grandes, ¿se acuerda? Más adultos. Algunos ya tienen hijos, algunos tienen mujer, pero sobre todo tienen ¿qué? Odio. Tienen una naturaleza caída que no ha sido confrontada. Mientras la naturaleza caída no es confrontada con el evangelio, no hay esperanza para nadie. Tiene que ser confrontada. El segundo periodo de José ocurre cuando José llega a su joven madurez, que es de los 17 a los 30, que es del 37:2 hasta el 41:46. Esa la vamos a estudiar. Su vida parece fuera de control. La esclavitud, la acusación injusta y la prisión caen sobre él. 3 etapas duras. La esclavitud. Vamos a saber por qué somos esclavos. La acusación injusta y la prisión cae sobre él. Tal vez usted diga, yo no he estado en una cárcel. Yo le aseguro que sí. Y en más de una has estado. Y quizás estés en una en este momento, en una prisión, y no lo sabes. De los 30 hasta su muerte, o sea, del 41 al 46, 41-46, perdón, y 50-26, que es donde termina, es el fin de su vida. Narra la vida de él, 80 años de prosperidad.
Nadie ha vivido eso en la Biblia. Recompensa bajo la bendición de Dios. Tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, de arruinarlos para siempre, pero rehusó hacerlo. En vez de eso los bendijo, los protegió, los perdonó y los prosperó. Un corazón único en un hombre humano, ¿no? Uno dice Cristo, bueno, Cristo, pero estamos hablando de un hombre como usted y como yo, de carne y hueso, que sí existió. Allá llegó alguien, que sí existió. Entonces, el padre de José era ¿quién? Jacob, acuérdese. Un hombre de edad avanzada, 107 años. ¿Cuántos años tiene Jacob? 107, donde vamos a empezar. 107 años. El significado de su nombre es adecuado a la vida que estudiamos. Esa es la gran lucha de él y todavía sigue luchando. Y todavía va a recibir medicina y consecuencias de su pasado. Era un hombre excesivamente pasivo, escuche, demasiado pasivo. Ocupado en sí mismo para ocuparse de la vida de sus hijos. Aquí le hago una cuña. Cuando tú te ocupas de tu vida solamente, estás perdiendo el tiempo. Y estás perdiendo la vida, la vas a perder. Todo el que se ocupa de su propia vida, ¿qué? La va a perder. Jacob se ocupó de él, descuidó sus hijos. Y ahorita en la historia vamos a ver todo lo que pasa. Las esposas de Jacob le dieron 11 hijos, los cuales eran mayores que José. No debió ser fácil la vida de este joven. El nacimiento de José había motivado a Jacob a salir del lado de Labán. Cuando José nace, pasa algo en el corazón de Jacob. Él se motiva por una razón de amar a su hijo, de salir de allá. Y Dios usa el nacimiento de José para traerlo a la tierra prometida. Eso está en capítulo 30, 25, 26. Leámoslo para ponernos en contexto. 30, 25, 26. Dice así: aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame, iré a mi lugar y a mi tierra. ¿Sí ve? Cuando José nace, Jacob se va para Canaán. Entonces vamos a iniciar la historia, que es espectacular. Si las dos que le hemos compartido han hecho algo en su vida, le aseguro que esta puede transformar cualquier vida. La historia de José es demasiado apasionante, demasiado real. Entonces vamos a iniciar esa historia desde 17 años. Mire lo que había pasado para que usted se ponga en los zapatos de José. Hacía poco que su hermana había sido violada, ¿se acuerdan? Un hermano mayor de él durmió con una mujer de su padre. Qué bonita familia. Su madre murió y quedó huérfano con su hermano menor Benjamín y 9 hermanos que lo odiaban. O sea, es un cuadro espectacular para iniciar el sermón, ¿cierto? Le repito para que no se le olvide. ¿Quién era José en ese momento? Su hermana había sido abusada, Dina, hace un año aproximadamente. Su hermano Rubén, más específicamente con nombre propio, durmió con una de las madrastras, que eso es un mal ejemplo. Su mamá murió cuando tuvo a Benjamín. Va a dejar a su hermano menor, que eso es un dolor para él. Y usted lo ve cuando él pregunta más adelante y lo manda a llevar otra vez a Benjamín. Y aparte de eso tiene 9 bendiciones detrás que lo odian. Vamos ahora sí a los puntos. Esa era la introducción para ubicarnos. Lo primero que vamos a mirar es el hijo favorito. Vamos a mirar al hijo favorito. Me llega algo a la mente ahorita que no tengo acá en el sermón, pero pienso que todos somos hijos favoritos, porque alguien dijo que Dios es nuestro Dios como si no tuviera más hijos. O sea, es tan especial con usted y conmigo que no alcanzamos a entenderlo. En serio, no alcanzamos a entender. Pero en el caso de lo que estamos mirando acá,
Es muy diferente. Suena muy bien la frase del hijo favorito. Hay que saberlo explicar, hay que saberlo predicar para que usted no se confunda. ¿Era un hijo favorito? Sí. ¿Eso era bueno o malo? Ambas. Era bueno porque Dios había determinado que él fuera el hombre escogido para esa familia, pero para él fue un problema. Por eso el costo de la elección. Igual pasa con nosotros. ¿Somos hijos favoritos? Sí, tenemos un Dios que nos ama especialmente, pero eso nos trae muchas dificultades en esta tierra, porque tenemos que vivir a la altura de esa elección, de ese llamamiento que Él nos ha dado. Siempre ha habido favoritos en las familias, para que sepa. José fue el favorito desde el día que nació. Esto lo sabemos, pero tenemos que repetirlo porque algunos tal vez no se acuerdan o en ese momento estaban pensando en otra cosa. Era de la mujer que más amaba a Jacob. ¿Cómo se llamaba? Raquel. Escuche, era diferente en su carácter y conducta. Lo vamos a estudiar. Los otros hijos de Jacob eran todo menos tontos. O sea, podían ser terribles, pero no eran tontos. Podrían ser vengativos, lujuriosos, engañadores, pero no eran tontos. Ellos sabían que sobre José reposaba un favor especial y por eso lo odiaban. Versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Comenzamos en la tierra prometida, marcando un contraste con el capítulo 36 que no lo predicamos, que nos dice que Esaú escogió otra tierra. Esaú escogió otra tierra. Esaú no tiene historia. Él se fue, se perdió por allá y se vuelve enemigo de Dios. Y los enemigos de Dios no tienen mucha historia. Él dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado, ¿quién? Su padre, en la tierra de Canaán, es decir, donde Isaac había estado. Versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo la edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Aquí nos dice que Jacob era pastor de ovejas, Jacob. Sí, él era el pastor de ovejas. Pero también dice que José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Es decir, José también era ¿qué? Pastor. Obvio, su padre era pastor, sus hijos eran todos ¿qué? Pastores de rebaños, en este caso. Era muy joven, pero sabía trabajar. Estaba con los hijos de Bila y de Silpa. ¿Quiénes son esos? Dan, Neftalí, Gad y Aser. Esos 4 personajes que ahorita no vamos a hablar mucho de ellos. José informaba lo incorrecto que hacían sus hermanos. Su vida espiritual era verdadera a diferencia de sus hermanos. No era el sapo de la familia, aclaro. Porque ese es el término mundano. Ese es el término que todo el mundo usa cuando un hijo dice la verdad acerca de sus hermanos. Hasta los papás, usted sí es metiche, ¿para qué se puso a contar? O sea, pero él era un hombre ¿qué? Íntegro. Todo lo que veía que era incorrecto él le contaba a Jacob. Él conocía la naturaleza de sus hermanos. Tanto así, escuche, dice ahí versículo 3, amaba Israel a José, Israel es Jacob, más que a todos sus hijos. Mire, si la Biblia lo dice, la Biblia no miente. Él lo amaba más porque lo había tenido ¿cuándo? En su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Esa túnica tiene un significado especial en las Escrituras. Acompáñenme a 2 de Samuel 13:18. A 2 de Samuel 13:18, por favor. Si no ha usado la Biblia este año, bienvenido, úsela. 2 de Samuel 13:18. Dice, y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. ¿De quién está hablando? De Tamar. ¿Cuándo fue qué?
abusada por Amón. ¿Por qué hacemos esa referencia? Porque las túnicas de colores solo la usaban ¿quién? Los príncipes. O sea que José era ¿qué? Un príncipe. Siempre fue un príncipe y nunca perdió su posición hasta el día de su muerte. Por eso llegó a ser el segundo hombre más importante en la tierra en ese momento, porque era un ¿qué? Príncipe con Dios. Solo los hijos de los reyes usaban túnicas especiales. Entonces, imagínense la escena. El papá le hace esa túnica, está dando un mensaje a la familia. Está diciendo, él no es como ustedes. Así no se lo haya dicho. Él está diciendo, él es diferente. Pero escuche más, las túnicas eran largas, ahí las puede ver en la foto, y llegaban hasta los tobillos y eran usadas para personas que no trabajaban, solo que dirigían. Aunque él trabajaba, él tenía un lugar delegado por su padre siendo uno de los menores o el menor de los grandes. Eso molestaba absolutamente a los otros. Para Jacob, José era un príncipe con Dios. Esto molestaba a sus hermanos porque sentían que su papá le daba un lugar superior a José respecto a ellos. La frase del versículo 4, léala. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle ¿qué? Pacíficamente. La frase final dice, no podían hablarle pacíficamente. Escuche, se refiere a esto. Un saludo oriental que se acostumbraba en la cultura. Shalom. Paz. La paz sea contigo. Así se saludaba a los extranjeros, a los amigos y a los vecinos. Ellos no eran capaces de saludar ¿a quién? A José. Lo odiaban demasiado. O sea, él llegaba y no le decían shalom. Y si llegaba cualquier otro, lo saludaban. O entre ellos se saludaban, pero a él no le daban el saludo. No era fácil la vida del joven José. El trato hacia él era áspero y con intenciones malas, las cuales se van a cumplir. Amén. Segundo, los sueños de José. La escritura nos dice de 2 sueños ahorita que él tuvo, que pasan a ser más que sueños, lo vamos a ver del versículo 5 al 11. Son 2 revelaciones que Dios le da a la vida de José con propósito. Esos sueños hicieron que sus hermanos lo odiaran más. Vamos a mirar una secuencia del odio de los hermanos, versículo 2. Dice, versículo 2, sí, una secuencia. Versículo 2, informaba José a su padre la mala fama de ellos, por eso lo odiaban. Versículo 4, no podían hablarle pacíficamente. Versículo 8, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y versículo 11, sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Sí ve la secuencia? Todo el tiempo sus hermanos lo iban odiando cada día más. Versículo 5 para mirar el primer sueño. Soñó José un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Ese es el primer sueño. En ese momento, si ellos lo odiaban, ahora ¿qué pasaba? Lo odiaban más. Su odio había crecido de una manera impresionante por ese sueño. Cuando Dios revela algo y usted hace caso, va a tener problemas, se lo advierto de una vez. Siempre van a haber problemas con gente que nos ama, entre comillas. Se va a manifestar el verdadero amor. La obediencia es ese. Ese es el costo de la elección. Miremos el segundo sueño, versículo 10. El segundo sueño, el primer sueño sugiere una supremacía sobre sus hermanos. El segundo sueño sugiere una supremacía sobre Jacob, sobre sus hermanos y sobre mucha gente.
Versículo 10, 9, perdón, soñó aún otro sueño. Lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre ¿qué? Meditaba en ello. Ahora es su padre el que lo corrige, el que lo reprende. Porque Jacob, mire, no tiene el entendimiento de la revelación todavía. Él dice, ¿cómo así? O sea, aparte de que primero dice que va a mandar sobre sus hermanos, ahora usted quiere decir que aún yo me voy a sujetar a usted. Eso rompía la tradición patriarcal. Abraham, Isaac, Jacob. Pero heredaba el mayor, no de los menores. Eso rompía todo el cronograma de las historias de los patriarcas. Pero a Dios le encanta romper nuestra historia. Él es feliz cambiando nuestros planes que no sirven para mucho. Los hermanos de José empezaron a sentir más envidia, quizás, y lo más probable es que en ese momento pensaron en matarlo. Porque un fruto de la envidia se llama la muerte, para que usted entienda. Sin embargo, su padre empezó a darse cuenta, a pesar de su estar dormido, como dicen, ¿sí?, que esos sueños eran revelación de Dios. Jacob sabía que Dios revela a sus escogidos su propósito, y al igual que María, la madre de Jesús, guardó en el corazón esto. Lea Lucas 2:19 para mirar la similitud con Cristo. Lucas 2:19. Lucas 2:19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas ¿qué? En su corazón. ¿Y qué dice el versículo 11 de Génesis? Mas su padre meditaba en esto. ¿Sí ve la similitud de un hombre escogido con el Cristo escogido para salvación de los perdidos? Tercero, el padre envía al hijo. Ahí vamos a ver a Cristo, esté atento. Porque si quiere encontrar a Cristo en el pasaje, Él está ahí, en esa parte. ¿Qué dice? Versículo 12 al 24. Mire lo que dice. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. ¿A qué se iban a Siquem? Tienen enemigos en Siquem, ¿se acuerdan? Mataron a todos los hombres de Siquem. Cogieron las mujeres, los niños, la plata, todos se fueron aborrecidos, salieron de allá, Dios los sacó de allá en problemas. Ahora dice que después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Aquí ya están todos, aquí ya no están los cuatro, por eso nombra a sus hermanos. Primero estaba con los cuatro, ahora está con todos. Dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, ¿qué? No quiero ir. Así como cuando a uno le dicen que haga algo, no quiero, no puedo, no tengo tiempo, estoy ocupado. ¿Qué dijo José? Heme aquí. ¿Corazón qué? Obediente. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a ¿dónde? Así que vamos a ir mirando parte por parte para poder avanzar. Vemos la ubicación donde habían ido sus hermanos, ya sabemos que no debían ir allá. Esto preocupó a Jacob. Jacob envía a José, versículo 13, su respuesta es espectacular, la respuesta de todo creyente. Heme aquí, mi Señor. ¿Sabe quién dijo eso? María. He aquí tu sierva, haz con ella conforme a tu voluntad. Esa es la vida de un siervo, de alguien que ama al Señor. Versículo 14 dice que apenas vemos estos versículos, vemos la vida tipológica de José. Envió el padre al hijo a mirar a sus hermanos. Muchos años después de José, siglos, miles de años, el padre envió al hijo
¿A mirar a quién? A sus hermanos. Ese es Cristo revelado ahí. Y la respuesta de los hermanos fue la misma. La respuesta de los hermanos de José fue la misma de los que recibieron a Jesús, de esa generación perversa. ¿Qué hicieron? Lo mataron. Lo vendieron, así como vendieron a José. Ojalá no sea esa nuestra respuesta hoy. Ojalá no vendamos a Cristo. ¿Sí sabías que lo puedes vender? ¿Lo puedes cambiar por un plato de lentejas? Ojalá no lleguemos a ese punto. Lo halló un hombre, versículo 15, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? O sea, alguien vio a José buscando a sus hermanos y le dijo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Mire cómo José obedece exactamente lo que lo que el padre le dice, en este caso Jacob. Él hubiera dicho, no los encontré, porque si él hubiera tenido un poquito, escuche, un poquito de lo que ellos sentían por él, él hubiera podido devolverse y haber dicho, yo, no estaban, yo fui y los busqué, pero no estaban, porque ellos estaban en Siquén. Habían ido a Siquén y esa era la preocupación de Jacob, porque ellos no podían ir a esa tierra por lo que había pasado unos años antes. Pero mire lo que dice el versículo 17. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, José, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló ¿dónde? En Dotán. ¿Sabe cuánto hay de donde él estaba a Siquén? 80 kilómetros. Y de Siquén a Dotán hay 20 más. No estaba cansado. ¿Estaba qué? Obedeciendo. No estaba preocupado. No le importaba el odio de sus hermanos. Él quería obedecer ¿a quién? Al Padre. Esa es la vida de Cristo en José. Versículo 19. Se pone más intensa la situación. 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Los fariseos y los escribas, los hermanos de José y muchos creyentes hoy en día. ¿Conspiraron para qué? Para matarle. Dijeron el uno al otro, he aquí viene ¿quién? El soñador. Estos versos narran la perversa trama de los hermanos de José. Ellos lo vieron y lo reconocieron antes que llegara. ¿Por qué lo reconocerían? Por la túnica. No todo el mundo podía usar esas túnicas. Escuche, y no todo el mundo se le nota la gracia. La gracia se ve y la gracia se tiene que notar en el pueblo de Dios. Por eso no hay cristianismo en la tierra como debería haberlo en este tiempo. Porque el cristiano no se le ve la gracia. Porque muchos siguen negociando la gracia. El soñador, de una manera burlona por los sueños que había contado, y veían imposible que eso sucediera. Para ellos eso había sido ¿qué? Una ofensa. O sea, ellos estaban heridos, mejor dicho. Diciendo, vamos a mostrarle, yo me imagino los diálogos, le puedo dar 10 diálogos de lo que hablaron ahí. Vamos a mostrarle al soñador que es pura mentira sus sueños. Vamos a demostrarle que sus sueños nunca se van a cumplir. Lo vamos a matar, a ver qué va a hacer con los sueños que tuvo. A ver dónde está lo especial que él es. A ver para qué le sirvió la túnica. Para qué le sirvió el favor de nuestro Padre. Para nada. Lo vamos a matar. Ellos pensaban así. El soñador. Versículo 20. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Sí ve? ¿Qué será? Si lo matamos, ¿dónde quedan los sueños de que 11 se inclinaban y que todos los manojos y todo el cuento que vino y nos echó? Vamos a ver si es cierto. Homicidio, escuche, el homicidio y la mentira se hacen presente.
Dos características de los hijos de Satanás, porque es padre de mentira y es homicida desde el principio. Quiere matar la simiente santa, siempre la ha querido matar, y se manifiesta la naturaleza de los hijos ¿de quién? De Satanás. Versículo 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Siempre Dios envía, así sea un burro, ¿sí?, para salvarlo. Rubén no era el más indicado, había dormido con la madrastra, ¿se acuerdan? La intervención de Rubén, que era el primogénito todavía en ese momento, su solución es un mal por otro mal. Esa nos encanta, esa solución. Cambio un mal por otro mal, ¿qué? Menor. Siempre me acuerdo de mi amigo. Ya no mato tantos, siempre. Un amigo que mataba gente, ¿sí? Es real la historia, no es ficticia, ¿no? Y dejó de matar y decía, no, ya casi no mato. Todavía mataba, pero ya casi no mataba, o sea, ¿sí? Él creía que había cambiado. Decía, no, yo ya estoy cambiando, ya casi no mato. A veces pensamos que dejar un mal por otro mal es cambiar. Rubén no podría haber hecho eso. Él tenía que decir, ni lo matamos, ni lo tocamos, porque es nuestro hermano. Y el mayor, escuche, tenía voz y voto en esa cultura. Era una tradición. Él tenía la autoridad. Rubén tenía la autoridad. Si él hubiera dicho no, lo hubiera librado de todo. Pero era el plan del Señor. Esto es lo que normalmente hacen los hombres sin Dios. Buscan el mal menor. Quizá quería devolvérselo a su padre, escuche, para quedar bien con él, porque tenía una lucha con su padre. Acuérdense, durmió con una de las mujeres. Jacob guardaba eso por allá en su corazón y se lo va a sacar al final de la vida. Le va a quitar la primogenitura por eso. Todo hay que arreglarlo, iglesia. Versículo 22, hasta aquí lo que hemos visto fue lo que planearon. Ahora miremos la ejecución. Versículo 23 y 24. Perdón, 22. Les dijo Rubén, no derraméis sangre echadlo en una cisterna, en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Una intención noble, ¿cierto? Y buena. Siempre confundimos las intenciones nobles y buenas con la santidad. La santidad es muy diferente a las intenciones nobles y buenas. Versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Tuvo que ser un momento difícil para José. Sus hermanos reaccionaron con violencia, despojándolo de la túnica de colores. Lo echaron en una cisterna. Pero escuche, la cisterna estaba vacía. Dios. ¿Ustedes creen que Dios conoce todo lo que va a pasar? Las cisternas permanecían llenas, porque era para recaudar ¿qué? Agua, para recoger agua. Pero Dios sabía que ese día iban a echar a su hijo ahí, a su siervo ahí. Dios sabe qué va a pasar mañana con tu vida y tiene preparado un gran pez o una cisterna vacía. Él lo sabe. O quizás no esas dos, quizás algo mejor, porque la Biblia dice, bienaventurados somos. ¿Sabe qué significa? Que la vida es una aventura en Cristo, pero que esa aventura siempre es ¿qué? Buena, porque es con Él. No habíamos hablado de ese significado de bienaventuranza, ¿cierto? Bienaventura. También significa 3 veces feliz. Dios está en el momento guardándole de cosas peores. Es algo que a veces no vemos cuando vivimos, escuche. Cada vez que pasamos situaciones difíciles pensamos que somos los únicos que las estamos viviendo, pero estamos ignorando que Dios está detrás de esas situaciones difíciles, que podrían ser ¿qué? Peor. Pero la misericordia de Dios es para siempre. La pregunta es, escuche, ¿por qué sus hermanos hicieron eso? ¿Era justo todo eso para José? ¿Qué les hizo? ¿Qué hizo para merecer tanto odio? La respuesta es sencilla, escuche. Eran hijos de Adán.
y su naturaleza era depravada. Esa es la respuesta. Por eso hicieron todo eso. Cuarto, la venta de José por sus hermanos, versículo 25 al 28. Se sentaron a comer pan, a mirar el celular, a chatear. Alzando sus ojos miraron, estaban en las redes. Aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad. Ahí vieron el anuncio, ¿sí? Como ahora todo es por acá, entonces ahí vieron el anuncio. Uy, se aproxima a 100 metros, viene una compañía de mercaderes. Así es ahora. Usted puede mirar por la vía que hay a 1000 metros. Ellos estaban en su reunión, los muchachos, porque no eran tan viejos todos. Pero lo curioso es esto, escuche, se sentaron a comer pan, alzando los ojos, miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Esto nos describe el versículo 25, es la dureza del corazón. Han planeado matarlo, Rubén interviene, ahora lo tienen ahí, y su mente es depravada. ¿Sabe qué es la dureza de corazón? Cuando pecas y te da igual. Cuando no sientes esto de arrepentimiento, estás en peligro. Estás en peligro porque estás manifestando una naturaleza que no es la naturaleza de los hijos del Señor. Como si su hermano no estuviera abajo en la cisterna, como si su hermano estuviera bien, se sientan a comer tranquilos. Los gritos de José no los conmovían para dejar de comer el pan. Sabemos que ellos ya habían matado a muchos hombres en Siquén. Ellos ya habían matado, por eso pensaban en ¿qué? En matar. El terreno, según la geografía, está en las montañas, escuche. Desde allí vieron la caravana que venía, los cuales eran ismaelitas, familiares o parientes de ellos. Estos iban para Egipto. Le repito, familiares o qué? Parientes, porque los ismaelitas son primos de los hijos de Jacob. Son primos. Acuérdense que está Ismael, Isaac, Jacob, Esaú. Por eso no se puede confiar, porque uno no sabe si un primo lo venda, un familiar lo termina vendiendo. Y la vida en Cristo es así. Créame que es así. Si no, lea el Salmo 55. Dice, tú que caminabas a la casa del Señor conmigo. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual hubiera soportado. Me afrentaste tú que caminabas a la casa del Señor. Por eso es tan importante cuidar el corazón siempre y tenerlo pleno. ¿Para quién? Para el Señor. Para que el día que llegue una herida usted pueda ¿qué? Seguir a Cristo y no pare su proceso. Porque yo no le puedo decir que no va a llegar. Quisiera decirle eso, pero no me compete a mí. Solo el Señor sabe el proceso que cada uno de nosotros tenemos que ¿qué? Que vivir. Versículo 26, aparece otro inteligente ahí. Ellos eran muy inteligentes. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? El propio mercader. O sea, sí, él está pensando en la plática. Dice, aquí hay un recurso. A ver, nosotros necesitamos también recursos. Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Otra idea brillante como la de Rubén, un mal menor para resolver un mal mayor. La misma idea de los hombres del mundo. Él trata de librar a José para que no lo maten. Versículo 28. Cuando pasaban los madianitas, mercaderes, ahí dice que madianitas, en la otra dice ismaelitas, porque ya se habían mezclado, ya era un pueblo pagano, ¿sí? Sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas. ¿Se ve? Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de ¿qué? De plata. Y llevaron a José a Egipto.
Qué similitud, ¿no? Idéntico. ¿A quién vendieron por 30 monedas de plata? A Cristo. 20 piezas de plata era el precio por un esclavo de 5 a 20 años. Eso quedaría plasmado según la ley. Levítico 5, Levítico 27:5. Acompáñeme a Levítico para que vea que estaba escrito, ¿sí? No estamos inventando nada, gracias a Dios. Levítico 27:5. Y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10. 20 por un joven, 10 por una jovencita. Y mire Deuteronomio 24:7. Aprovechemos que estamos ahí cerca. 24:7. Deuteronomio 24:7. Cuando fuera hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado, le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Los 9 debían ¿qué? Morir. Según lo que decía la ley, pero no estaban bajo la ley todavía. Pero bíblicamente el Señor los había podido ¿qué? Matar. Por eso se estableció la ley para que no vendieran ¿a quién? A los hermanos. Gracias al Señor. Si no, ¿cuántos hermanos ya hubiéramos sido vendidos? Imagínense donde fuera un negocio legal todavía. Eso sería lucrativo. O sea, imagínense donde todavía se pudiera. El mercado de esclavos era común en esa época. Al parecer se han librado de su hermano para siempre, ignorando que están siendo parte del cumplimiento del plan de Dios para guardar a Israel. Versículo 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y rasgó ¿qué? Sus vestidos. Hizo el show, como dicen por ahí. ¿Sí? ¿Se ha visto los que hacen el show? Los hipócritas hacen el show, ¿no? Rubén no estaba a la hora de la venta, o sea que lo vendieron entre 8. Les tocó más. Quizá lo vendieron sin que él estuviera, porque él era el mayor y sabían que se opondría y tendrían que obedecer. Esto causó, dicen algunos, dolor en su corazón, pero no el suficiente, ¿sí ve? Como para hacer algo. Vamos a recuperarlo. Él podía tomar la autoridad. Voy a ir a traerlo. ¿Quién va conmigo? Él tenía la autoridad como hermano mayor de rescatarlo también, porque él era el hermano mayor y podía redimirlo de los compradores y devolver el dinero y haberlo sacado de allá. Así pasa muchas veces, escuche. Decimos que amamos a las almas, pero no hacemos lo suficiente como para ir a rescatarlos. Tenemos un corazón como el de Rubén, tenemos un corazón como el de Judá, a veces. Quinto y último, el engaño del padre, el engaño al padre. El engaño al padre, versículo 29-36. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo ¿a dónde? Dice, ¿a dónde iré yo? Vamos a finalizar este pasaje mirando cómo los hijos de Jacob aprendieron muy bien la lección del engaño heredada de su padre. Y vamos a usar la frase común que usted la ha escuchado. Jacob sembró vientos y cosechó ¿qué? Tempestades. El que siembra vientos cosecha tempestades. Ese es el caso de Jacob. Es un dicho muy viejo, pero muy cierto. Versículo 30 dice, vamos a repetirlo. Volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Dice. Muestra su debilidad de carácter. Ahí se vio quién era él. No solo estaba resentido, él también estaba resentido con José, porque a la final no hizo nada para rescatarlo. Todos estaban resentidos con José, escuche. Él no estaba fuera de ese grupo, él no hace nada. A veces somos iguales a todo el mundo, ¿no hacemos qué? Nada. Él se preocupa por él, dice: ¿qué haré yo? O sea, dice: ahora me toca poner la cara. ¿Por qué? Por ser el mayor. Él tenía que enfrentar al papá. Era el que tenía la responsabilidad de decir:
mi hermano no está o qué pasó. Versículo 31, entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. ¿No le recuerda una escena similar con otra túnica preciosa? Real, la túnica del rey. Esa estaba manchada de sangre del cordero. Esta la mancharon con la sangre de un cabrito, dice. Son similitudes, tipología. Versículo 32, le enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Los hermanos de José engañan a su padre, escuche, porque no estaban solo resentidos con José, estaban resentidos ¿con quién? Con su padre. Los hijos guardan odio hacia los padres. Muchas veces no lo logran identificar y lo ocultan en frustraciones, en pecados, en deseos, porque tienen odio hacia sus padres. ¿Por qué? El Señor sabe. Son diferentes situaciones en cada caso de los hijos. Aquí sabemos la historia. Aquí sabemos que era ¿por qué? Porque él amaba a José. Era porque eran 4 mujeres. Era porque eran 11 hijos. Era una familia difícil, una familia de la bigamia, lo cual es pecado. Dios no ha aprobado nunca eso ni lo va a aprobar. Ellos están vengando de su papá, o sea, 2 pájaros de un solo tiro. Se quitan el problema del soñador y también dicen, aprovechemos y démosle una lección al viejo para que aprenda, ¿sí? Para que deje de tener favoritos. La mala crianza produce odio en los hijos porque hay una conciencia dada por Dios en todos los hombres que les dice que hay una vida correcta. Esa conciencia es acallada, pero igual siempre va a aflorar el odio, porque el día que la vida nos confronta y no tenemos cómo hacerle frente, buscamos un culpable. Nunca lo reconocemos. Hago un paréntesis acá. Cada ser humano es responsable de su pecado ante Dios. Los padres no son responsables de los pecados de los hijos. Las maldiciones generacionales no son bíblicas. Cada hombre es responsable de los pecados personales. Porque Dios dice, el padre pagará por su pecado, el hijo pagará por su pecado. Porque muchos se excusan en eso, en que, es que mi papá, no. Hay un punto donde Dios le da responsabilidad ¿a quién? Al hijo. Pero también se aplica más ¿a quién? Al creyente, porque tiene un conocimiento de la verdad. Versículo 33. Y él la reconoció, Jacob, y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Leamos los 3 versículos y ya los explicamos. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Vemos la actitud del patriarca, siempre él va a aparecer en estas historias. Dolido, herido por la vida. Los estudiosos dicen que las emociones no controladas son el peor enemigo de una persona porque le ciegan el entendimiento. Le repito esa frase. Los estudiosos dicen que las emociones no controladas son el peor enemigo de una persona porque le ciegan ¿qué? El entendimiento. Es decir, en una situación X o Y, usted no sabe cómo actuar porque sus emociones le ciegan. No le dan una claridad. Escuche lo que pasó ahí. Jacob no se detuvo a mirar la túnica, si estaba rota o rasgada. Solo se dejó llevar por los afectos de su corazón y por la sangre que miró. Esto le impidió sospechar de sus hijos, tener la sabiduría del padre. Recordemos que él sabía de la enemistad que había de ellos hacia José, porque José era el hijo favorito. Había una enemistad y él lo sabía. Él había podido sospechar, esto le hicieron algo al chino, algo le hicieron al muchacho. Pero él no se detuvo, ¿por qué? Por sus emociones, escuche iglesia. Sus emociones lo traicionan, a mí también. Siempre nos van a traicionar, siempre nos van a hacer daño.
Por eso se necesita de emociones controladas, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, para ser sensatos. Versículo 34, guardó luto por muchos días, esto muestra su dolor, el cual es real en ese momento. Es real su dolor. No podemos decir que era mentira, no. Él guardó luto porque él de una pensó, dijo, lo mataron, o bueno, se lo comió un animal. Versículo 35, sus hijos e hijas, dice ahí. Ahí hay un dato. Se levantaron todos sus hijos y todas, ¿qué? Sus hijas. Hay dos versiones para esta explicación. Una, que tuvo más hijas mujeres. Otra, las nueras, porque se contaban también como ¿qué? Las hijas de Israel, las hijas del pueblo de Jacob. Pero también es verídico que tuvo más hijas. Entonces están todas las mujeres, todos los hombres de la casa tratando de consolarlo. Escuche, pero esto le echa más a la situación. Él está en un momento donde no quiere saber nada de nadie. Esto evidencia aún más la importancia de José en la vida del patriarca. O sea, ahí lo remató. Ahí dijeron que sufra, sí, malas. Estuvo bien lo que hicimos al fin, ¿sí ve? Ni siquiera le importamos. Allá chillando por el chino y ni siquiera nos pone cuidado. Hemos tratado de consolarlo. Ellos ahí se dieron cuenta y dijeron, ahí alimentaron más su éxito, entre comillas. Justificaron su acción, dijeron, ¿sí ve? Estuvo bien. Nunca va a cambiar. Lo va a amar así esté muerto. Siempre va a ser igual. O sea, fue un momento que debe ser difícil para estas personas también. Declara con sus palabras que su dolor lo acompañará hasta que muera. En momentos de dolor no sabemos lo que decimos, porque él no sabe que él está vivo y que más adelante viene el gozo. ¿Cuántos saben que después viene el gozo? Siempre viene el gozo. Nuestros sentidos se ciegan y hablamos neciamente. Versículo 36. Los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. El pasaje termina contándonos el destino de José después de ser vendido por sus hermanos. Es vendido otra vez. Vuelven y lo venden. Lo compran y vuelven y ¿qué? Lo venden. Esta vez lo venden en Egipto a un oficial del faraón llamado Potifar. Potifar es encargado de la prisión de Egipto. Allí continuará la vida de José, donde aprenderá lecciones que formarán su carácter para cumplir el propósito para el cual Dios lo escogió. Quiero cerrar con algo que esta mañana el Señor me ministraba. Y es que aunque tu día termine en el pozo, siempre hay esperanza. Aunque tu día termine mal, siempre hay esperanza en Cristo. Aunque las cosas no estén bien en tu vida en este momento, siempre hay esperanza. Hay dos tipos de esperanza, una eterna, pero hay la esperanza de una vida abundante porque Él lo prometió. Si tú crees lo que dice la Biblia dice que hay una vida abundante en Cristo. No importa que tengamos que pasar por el pozo, porque quizá la cisterna esté ¿qué? Vacía, para no ahogarnos, para no perdernos. Aunque pases por las aguas, estas no te ahogarán. Y aunque pases por el fuego, este no arderá en ti, dice la palabra. Aplicaciones. Ya se las digo. A veces no vemos la raíz de los asuntos y no encontramos lo que Dios quiere enseñar detrás de cada historia. Acá hay una enseñanza primordial que no se ve tanto, porque uno dice, los hermanos y José, pero escuche la primera aplicación. Ningún enemigo es más insidioso que la pasividad, específicamente de los padres en la crianza. Ningún enemigo es más insidioso que la pasividad, específicamente de los padres en la crianza. Es un enemigo mortal ser pasivos en nuestros hogares. Esto nos pasa a la cuenta de cobro siempre. La falta de disciplina en los hogares crea los problemas futuros de las familias. Es un enemigo oculto. Es algo que está trabajando días, meses, años. Y cuando aflora,
trae crisis, trae destrucción. La vida de Jacob nunca volvió a ser igual por muchos años. Siguiente aplicación: ninguna respuesta es más cruel que los celos. Ahora usted dirá, pero yo no tengo celos con nadie. Tengo una noticia buena para ti. ¿Tienes celos de Dios? Porque no dejas que te controle la vida. Casi nada, ¿no? No quieres entregarle la vida a Dios, quieres controlarla tú. Eso se llaman ¿qué? Celos. Porque los celos tienen que ver con ¿qué? Con control. Ninguna respuesta es más cruel que los celos. Salomón tenía razón cuando dijo: crueles como el Seol son los celos. Cantares 8:6. Crueles como el Seol son ¿qué? Los celos. Acuérdese que el Seol es lugares de muerte, lugares de oscuridad. No estamos hablando que es cuando muera. Es que acá también tenemos que enfrentar ciertas situaciones cuando nuestro corazón no vuelve a tiempo al Señor. Y última, la providencia de Dios tiene todo preparado para sus hijos conforme a sus propósitos. Preparó un pez para Jonás, preparó un foso de leones para José, preparó una Betsabé para David, preparó un Elí para Samuel. ¿Qué tendrá preparado para nosotros? Para enseñarnos a vivir, para quebrar nuestro orgullo, ¿sí sabía? Cuando digo que la providencia de Dios tiene todo preparado para nosotros conforme a sus propósitos, no estés pensando que es carro, casa y beca. No, no es eso. Ese no es el evangelio que predicamos. Es que Él tiene preparada la cisterna para que ablande el corazón. Es que Él tiene preparado la cruz para que vayamos a morir a la cruz. Amén.